Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante dentro del subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Hoy tenemos un especial invitado, realmente un gran autor que no es muy conocido pues en la comunidad de habla hispana por asuntos de orden lingüístico, pero que tiene una gran carrera literaria y muchos elementos que aportarnos como lectores y como escritores. No es otro que el primer premio Nobel negroafricano, el señor Wole Soyinka. De hecho, es como la traducción o el nombre, digamos, occidentalizado, porque su verdadero nombre es Akinwande Oluwole Babadunte Soyinka. Es nigeriano, evidentemente por temas del idioma, conocemos como Wole Soyinka, pero ese es su nombre completo. Vamos a hablar un poco de su obra, principalmente para motivar a acercarnos a la misma, teniendo en cuenta que una gran cantidad de sus textos ya se encuentran traducidos. Es un escritor pues que tiene una gran cantidad de material, tanto en teatro como en poesía, en la novela. Ha practicado distintos géneros y este conocimiento que ha transmitido y esta maestría en sus letras le valieron pues ganar el Premio Nobel de Literatura en el año de 1986, ya hace casi 40 años. De todas maneras, vamos a explorar un poco de este autor, Wole Soyinka, también de sus poesías, principalmente, que es por motivos de tiempo y del formato del programa, es lo que vamos a leer un poco hoy. Tenemos también que tener en cuenta un poco el marco cultural e histórico de Soyinka. Soyinka nace en Nigeria, dentro del marco cultural yoruba, que es una etnia bastante numerosa y conocida en África, pero bajo el régimen colonial británico, y esto lo lleva a esa mixtura, ¿no?, de situaciones que se dan lamentablemente cuando el pueblo está colonizado, que tiene que ver un poco con el combinar, el balancear y a la vez hacer una crítica desde la cultura yoruba a los valores occidentales impuestos. Eso se va a ver reflejado en su obra, también en su vida en cuanto a la parte del activismo político. Hizo un activismo real, no un activismo de postureo, no un activismo por ganar seguidores, etcétera, etcétera. Eso en esa época, pues, estamos hablando de, él nace en 1934, estamos hablando de los años 60, pues en su juventud estuvo detenido por el régimen nigeriano, precisamente por mediar en una guerra civil de las que de manera desafortunada y recurrente se dan en África. Estuvo retenido, ahí estuvo escribiendo ensayos, poesía, para denunciar un poco estas situaciones, siendo su principal interés pues el pueblo nigeriano y el pueblo africano en general. Entonces, digamos que la causa política está muy presente en su obra, en un momento histórico en el cual todas esas luchas no tenían grandes aparatos de propaganda respaldándolos ni nada de eso, sino que se daban realmente desde lo genuino y desde la espina dorsal del escritor. Entonces estos acontecimientos de orden personal superan, como hemos dicho muchas veces, lo puramente anecdótico y se integran a la visión poética. También hay una gran cantidad de simbolismos. Acá nos enfrentamos evidentemente al tema de la traducción, y aparte del tema de la traducción, nos enfrentamos también a un tema de orden cultural, a un tema de cosmovisión, que se ha simplificado mucho. Eso sería tema de pronto para otro video y quizá otro canal especializado en eso, pero muy rápidamente lo vamos a incluir porque es un punto central en la obra de Soyinka. Muchas veces se ha hecho una simplificación de la cosmovisión, inclusive de los estándares de pensamiento de orden africano cultural tradicional, culturas como la yoruba, como la mandinga, como la bantú,
muchas veces no se tiene en cuenta porque se trata de pasarse todo por un prisma occidental que le niega a esas culturas desde el punto de vista eurocéntrico y desde el plano de discusión occidental, le niega a esas culturas su posibilidad de expresión y de pensamiento en términos propios. Eso también lo rescata Soyinka. Acá hablamos un poco y lo vamos a tener más adelante de una manera más expresa en el canal. A mí me recuerda mucho a, por lo menos, lo que hace eh, este gran escritor Zapato Olivella, por ejemplo, al hacer un rescate precisamente de esas tradiciones africanas y contrastarlo con lo occidental, que es lo hegemónico, pues lo impuesto. Vamos a entrar un poco para acercarnos, teniendo en cuenta pues que es una traducción que igual se ha hecho pues por personas profesionales. Hay un cuaderno de poesía, por ejemplo, de Soyinka, se consigue por internet, usted lo puede descargar y lo puede también leer, y donde están estas traducciones. Se dice en cada traducción pues quién la hizo. Este autor estuvo acá en Medellín, en Colombia, estuvo también en alguna oportunidad. Entonces, digamos que ha tenido contacto a nivel mundial pues con otras comunidades, pero como les digo, sin embargo, por el tema del idioma y un poco por el tema del canon también, es un escritor del cual no se habla mucho, pero es importante su estudio y comprensión. Este poema muy corto se llama Civil y Soldado. Mi espectro se levantó de entre la lluvia de plomo y declaró: soy un civil, logrando tan solo acrecentar tu miedo. Mas ¿cómo habría de levantarme yo, un ser de esta tierra, en aquella hora de muerte impasible? Entonces pensé: tu batalla no es de este mundo. Inmóvil permaneciste por ambas eternidades, y yo aprendí, sin duda, la elección en tus prácticas de combate sigiloso. No dejes que un indeciso neutral vaya en la retaguardia, pues tras de ti se abrazará la tierra. Mi dilema civil, que aparece de nuevo atrincherando la tierra bajo el ritual de plomo de tus más ávidos amigos, te abismó aún más en la confusión, y cuando me prestaste el arma para protegerme y la muerte me guiñó el ojo, tu promesa y todo tú se esclarecieron ante mí. Aquí pues desde la perspectiva un poco de la sociedad civil atrapada en los conflictos, ¿no? Y como muchas veces, como en el caso del personal que lo llevó pues a la detención, a la cárcel, muchas veces la lleva a pasar esa trinchera y la lleva a entrar en una situación de guerra. Él quiere mantener un poco el espectro civil, el ámbito civil, y levantar su voz de manera independiente sin involucrarse pues en ninguna de las facciones, sino sencillamente desde la sociedad. Acá otro muy corto: en el curso de mi vida. Espero encontrarme algún día de nuevo con tu espectro en la trinchera, anunciando: soy un soldado. Entonces no habrá titubeo, y te habré de disparar certero y justo, con la carne y el pan y la vasija de vino. Un racimo de pechos en cada brazo, y aquella solitaria pregunta: ¿sabes, amigo, incluso ahora, el porqué de todo esto? Acá completando un poco el panorama y la perspectiva del civil y el soldado, en este caso, pues, vemos que por decirlo así, el conflicto bélico no se resuelve de una manera, digámoslo, más ortodoxa, más tradicional, con la muerte, sino que realmente se plantea inclusive una pregunta al enemigo, una pregunta que va un poco a indagar el origen de por sí del conflicto. Vemos acá los recursos metafóricos, por ejemplo: te habré de disparar certero y justo, con la carne y el pan y la vasija de vino. Es decir, no con munición, pues, para eliminar a la persona, sino con otros elementos. Son poemas que requieren una amplia comprensión y que no los alcanza uno a desentrañar completamente por el simbolismo que tienen,
por la experiencia que tienen y evidentemente por el buen uso que hace del lenguaje el poeta, en este caso el señor Soyinka. Vamos a leer uno último, bastante interesante, en un sentido un poco distinto. Vamos a ir en un escenario, nos lleva el poeta en un escenario más aparentemente cotidiano y vamos a ver este poema que es un poco más largo. Se llama Conversación telefónica. El precio parecía razonable, el lugar indiferente. La casera juró vivir sin prejuicios. Nada quedaba salvo la autoconfesión. Madame, advertí, detesto perder un viaje. Soy africano. Silencio. Transmisión silenciada de fingida buena educación. Voz que llega como larga boquilla dorada y tubular, impregnada de lápiz labial. Fui sorprendido por su vileza. ¿Qué tan oscuro? No había escuchado mal. ¿Es usted claro o muy oscuro? Hedor a rancio vaho de refugio público para telefonear. Cabina roja, buzón rojo, rojo autobús doble aplastando el alquitrán. Era real. Avergonzada por el silencio enfermizo, llevé al límite su turbación para suplicar explicación. Ella, considerada, cambió el tono. ¿Es usted oscuro o muy claro? Adivino la revelación. ¿Quiere usted decir como chocolate puro o con leche? Su asentimiento fue clínico, rayando en la frialdad de la luz. Rápidamente, una vez ajustada la longitud de onda, escogí sepia oeste africano. Tras reflexionar, dije, lo certifica mi pasaporte. Silencio para un espectroscópico vuelo de ilusión, hasta que el acento de su sinceridad retumbó con fuerza en la bocina. ¿Cómo así? Dijo condescendiente. No sé lo que es, no del todo. Facialmente soy moreno, pero madame, debería ver usted el resto de mí. Las palmas de mis manos, las plantas de mis pies, son de un rubio oxigenado. La fricción lo ha causado torpemente, madame. Por sentarme, mi trasero se ha tornado negro cuervo. Un momento, madame. Sintiendo su auricular elevarse al sonido del trueno. En cuanto a mis orejas, madame, sugerí, ¿no preferiría verlas usted mismo? Este poema tiene, pues, hay varias cuestiones. Creo que alcanzamos rápidamente a percibir el fondo. En cuanto a la forma, hay muchos recursos que podríamos destacar en ciertas frases. Esta imagen que forma para condensar el hecho de que está hablando pues con una desconocida por teléfono, larga boquilla dorada y tubular, impregnada de lápiz labial, es una forma pues de decirlo, pero vemos pues cómo se da esa transición entre el aparato telefónico en ese momento pues de estos teléfonos antiguos de pues con los que se respondía, digámoslo, de cable, y muchos de la audiencia no los habrán visto nunca, ¿cierto? Y de marcación así circular, y él también hablando desde la cabina telefónica, por eso se llama conversación telefónica, pese a la distancia que hay física, que no hay un contacto físico, de todas maneras, el teléfono se vuelve un medio de transmisión. En este caso, entre el prejuicio de la mujer, si nos ubicamos o el autor nos ubica, se halla pues no está precisamente en África, él está buscando dónde quedarse. La señora de un principio dice que no es prejuiciosa, pero cuando él le dice que es africano, ella comienza entonces a indagar inclusive por la tonalidad del color de piel. Él resalta también el tema del color, o sea, el color de la cabina, que es rojo, 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 pues el color de la sangre, ¿no? Que igual es así en todas las personas al margen de la pigmentación. Y él va ironizando, es un poema donde él ironiza el racismo de esta mujer, pues tan preocupada por la exactitud cromática pues de Soyinka en este momento. Y al final le hace una invitación a conocerlo, ¿no?
a ver ella misma, percatar pues cómo son las orejas. Es un poema bastante interesante. En este cuaderno de poesía relativamente corto van a encontrar diferentes poemas pues de Soyinka con distintas temáticas, pero queríamos enfatizar un poco en estos, invitarlos a la lectura del autor, conocer, también impulsar, evidentemente, la literatura y la negritud a autores negros, pues, autores afroafricanos y afrodescendientes que han sido ignorados, evidentemente, e invitar a nivel general, al margen del color de la piel de los autores, a buscar estas nuevas literaturas, estas nuevas miradas, no quedarnos siempre en lo mismo, ¿no? Sino explorar, darnos la posibilidad como lectores y escritores y ver qué recursos podemos, por ejemplo, una conversación telefónica como esta, cómo podríamos hacerla actualmente, sería igual, sería diferente. Por favor, les invitamos que entonces, como siempre, a suscribirse, a compartir el contenido, lo más importante, a comentar. Si conocían a este autor, Wole Soyinka, por favor, déjenlo en comentarios. Si no lo conocían, si les ha interesado, nos gustaría mucho saber. Y no siendo más por el momento, nos veremos entonces con todo el gusto en un siguiente episodio.